continuación les explicaré el llenado de las siguientes tres tablas para los datos obtenidos experimentalmente, los cuales se compartieron en el archivo de Excel. En este caso lo haremos para la probeta de aluminio. La primera y segunda tabla tenemos datos obtenidos a partir de la experimentación, en la cual podemos ver que nos dan en la tabla 1 los diámetros medidos de la probeta. Notemos que se midió por triplicado en tres zonas de la probeta. De la zona central de la probeta sería en la parte central propiamente, en la parte superior e inferior, con lo cual se obtiene un diámetro promedio y a partir de ese diámetro calculamos el área. Esto para pegarnos a un resultado más preciso, ya que, bueno, si bien se supone que el material es homogéneo y que la geometría de este es regular, sería cilíndrica, sabemos que esto no es posible y hay pequeñas variaciones las cuales ya la estamos tomando en consideración en el cálculo del diámetro promedio. En el caso del aluminio obtenemos un área de 12.6923 milímetros cuadrados. En la segunda tabla se midió la longitud inicial, que corresponde a la longitud entre las marcas que se le hacen a la probeta antes de ser montada a la máquina universal, y posteriormente se obtiene la longitud final al medir la distancia de estas dos marcas realizadas en un inicio después de haber fallado la probeta. Para esto pues se toman los dos pedazos en los que se fractura la probeta, se unen como estaban originalmente y se mide la longitud. En el caso del aluminio tenemos una longitud inicial de 15 milímetros, que es lo que marca la norma, y la longitud final nos dio de 15.95 milímetros, con lo cual obtenemos un porcentaje de elongación de 6.33%. Este porcentaje de elongación, recordemos que es la relación entre la diferencia de longitud que presenta la probeta respecto a la longitud inicial, multiplicado por 100 para hacer el porcentaje. Y en la tabla 3, por el momento lo único que podemos obtener es la deformación unitaria, que sería la la diferencia de la longitud final menos la inicial sobre la longitud inicial u original. Tenemos que para el porcentaje de elongación y la deformación unitaria prácticamente es la misma fórmula o ecuación, mejor dicho, simplemente que el porcentaje de elongación, esta relación la multiplicamos por 100 y la deformación unitaria queda expresada en decimales. Muy bien. Después procedemos a graficar los datos que nos compartieron en el archivo de Excel y podemos observar el diagrama o la curva que nos muestra el aluminio. Observemos que hay alteraciones o ruido, por decirlo de alguna manera, en dos secciones de dicho diagrama, los cuales están resaltados con estas circunferencias. Las alteraciones del círculo pequeño corresponden a que la máquina apenas se está sentando y se está calibrando, entonces nos arroja valores no muy confiables, por decirlo de alguna manera, ya que apenas la máquina se está acoplando. Y las alteraciones que se encuentran marcadas o resaltadas en el círculo más grande de la derecha, esos corresponden a las alteraciones debidas a cuando ya se está fracturando la probeta. Entonces eso nos provoca ruido en las señales que estamos recibiendo. Por lo tanto tenemos que limpiar, por decirlo de alguna manera, el gráfico que estamos obteniendo, eliminando los datos o procurando eliminar los datos que corresponden a esas secciones, con lo que nos quedaría este diagrama, el cual resaltamos los tres puntos A, B y C. El punto A correspondería al origen del diagrama, el punto B correspondería
al, al punto de resistencia a la fluencia, que es donde ya a partir de este punto el material deja de ser, deja de comportarse de manera elástica y comienza a deformarse de manera plástica hasta llegar al punto C. Recordemos que del punto B al C sucede el endurecimiento por deformación, que quiere decir que bueno, si el material se puede seguir deformando, sin embargo para deformarlo tenemos que aplicar cada vez más, cada vez un mayor esfuerzo. Debe estar sometida a la probeta cada vez a un mayor esfuerzo para poder seguirla deformando plásticamente, hasta llegar al punto C, que corresponde al punto de esfuerzo máximo o esfuerzo último, que es el máximo esfuerzo que soporta la probeta, y a partir del cual se forma el cuello de botella y posteriormente se fractura o se rompe la probeta. Notemos las coordenadas que corresponden. En el eje X tenemos la deformación unitaria y en el eje de las Y tenemos el esfuerzo aplicado en megapascales. Recordemos que la deformación unitaria es adimensional. Teniendo ubicados estos puntos, ahora sí podemos llenar la tercera tabla. Recordemos, por ejemplo, el esfuerzo máximo y el esfuerzo de excedencia corresponden a los puntos C y B de esfuerzo respectivamente. Es decir, el esfuerzo máximo sería del punto C, el valor del esfuerzo en el punto C, que sería el de 312.53 megapascales, que lo tenemos aquí, y el valor de esfuerzo de excedencia, que no es otra cosa que la resistencia a la excedencia del material o la resistencia a la fluencia que representa el material, la cual corresponde al punto B. En este caso nos arrojó un valor aproximado de 286.75 megapascales. Esos valores pasan directo aquí a la tabla, que son lo que nos están pidiendo. Y ahora la pendiente de la zona elástica, que en otras palabras es el módulo de elasticidad o módulo de Young del material. Para esto pues recordemos que del punto A al punto B se supone, o los puntos tienen una tendencia a un comportamiento lineal, por lo cual pues la ecuación a la cual todos estos puntos caen corresponde al de la línea recta. Entonces la pendiente va a ser el módulo de elasticidad, sería el módulo de elasticidad, para el cual tomaríamos como x1 y y1 los valores o las coordenadas del punto A, y para x2 y y2 tomaríamos las coordenadas del punto B. Teniendo esto, aquí se hace un cambio de variable, que en vez de y van a ser los esfuerzos y en vez de las x van a ser las deformaciones unitarias. Sustituimos valores y obtenemos un módulo de elasticidad de 5.794 megapascales. Finalmente, para el cálculo del módulo de resistencia, sustituimos los valores que nos pide la fórmula, que es el módulo de elasticidad, y la deformación unitaria, que sería en este caso la de 0.0633, con lo cual nos da un módulo de resistencia de 11.608 joules sobre milímetro cúbico. Analizaremos el ensayo de tensión del latón. A través del ensayo del latón podremos identificar las propiedades mecánicas de este material. En primer lugar, en un ensayo de tensión se somete a una probeta con dimensiones ya identificadas, en este caso la probeta con un centro de 4, una parte superior de 4.01, una parte inferior de 3.98 y en promedio 3.99 milímetros.
A través de estos datos podemos obtener nuestra área transversal, que nos da un total de 12.50 milímetros cuadrados. Vemos que la fórmula es calculada a través de pi por el promedio sobre 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? Pues la probeta es sometida por una fuerza que aumenta a través de un tiempo que regularmente es lentamente hasta que éste tenga una ruptura. En los datos que ya se han analizado, podemos ver que se han registrado esfuerzos y alargamientos de la probeta. Finalmente, representando el esfuerzo en función de la deformación unitaria del latón, obtenemos una curva característica semejante a la que se muestra en esta figura. Durante la primera parte de la curva, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Estamos en la región elástica. Cuando se disminuye el esfuerzo, el material vuelve a su longitud inicial. La línea recta termina en un punto que llamamos esfuerzo de excedencia. Se sigue aumentando el esfuerzo de deformación unitaria, aumentando rápidamente, pero al reducir el esfuerzo, el material no recobra su longitud inicial. La longitud que corresponde a un esfuerzo nulo es ahora la inicial, y se dice que el material ha adquirido una deformación permanente. El material se deforma hasta el último punto, llamado punto de ruptura. Entre el límite de la deformación elástica y el punto de ruptura tiene lugar la deformación plástica, o aquí llamada zona plástica. Bajo la curva de observamos que se puede encontrar una propiedad que es la tenacidad. También podemos observar cómo las probetas van teniendo ciertas deformaciones, algunas no totalmente permanentes, que es en la cuestión de la zona plástica, en donde se ve la ruptura, y las deformaciones son permanentes, y en la zona elástica puede llegarse a ser otra vez nulas. En primer lugar, teniendo los valores del esfuerzo y el alargamiento, podremos hacer nuestro diagrama de tensión-deformación. ¿Cómo obtuvimos estos datos? En primer lugar, se hizo a través de reglas matemáticas. Para hallar la tensión, hemos dividido la fuerza entre la sección inicial de la probeta, o sea, el área transversal ya calculada. Mientras que la deformación es la división entre la longitud de alargamiento, la diferencia entre la longitud de alargamiento sobre la longitud de alargamiento inicial. Con esa se obtuvo la siguiente gráfica. Este tramo se le llama zona elástica porque las deformaciones del material, en este caso el latón, son elásticas. ¿Qué quiere decir? Que las deformaciones instantáneas producidas en el latón son producidas mientras una tensión. Si la tensión cesa, la deformación se hace cero, y podemos ver aquí cómo nuestra probeta no tiene mayor deformación. Las propiedades de la tensión en este tramo, en este campo elástico, podrá darnos ciertos parámetros. En primer lugar está la pendiente de zona elástica, también llamada módulo de Young, que es la relación entre la tensión y la deformación. El módulo de Young es un parámetro que consigue revelar el comportamiento del latón en esta función, en esta forma elástica. En función a la fuerza que se aplica, nos puede identificar por consiguiente el aumento y la disminución de longitud de la misma. Por otra parte, nuestro punto, que es que es la fuerza de excedencia, es el punto en el cual el material sufre una deformación plástica. Es decir, que pasa de esta zona elástica a la siguiente zona, que es la plástica, que sufre deformaciones permanentes. La zona plástica deforma plásticamente el material, es decir,
Las deformaciones son permanentes, no van a cesar aunque dejemos de aplicar la tensión. El latón es deformado permanentemente. En este podemos ver que existen dos puntos. Igual tenemos el punto de excedencia, al igual que el siguiente punto es el esfuerzo máximo. Vemos que este punto es el esfuerzo máximo. En este vemos que es un punto límite en el que podemos ver que existe elasticidad. Hay que ver que aunque este es el punto máximo de esfuerzo, nuestro material no ha sido todavía deformado ni ha producido una ruptura, por lo que vemos que sigue esta línea hasta que por fin se rompe y vemos cómo se va aquí la probeta, se va deformando y va al final produciendo lo que es la ruptura. Vemos que eso es nuestro punto máximo y que vemos que se va reduciendo el área de la probeta y se va viendo lo que es el encuellamiento y la reducción del área. A esta zona que es a partir de nuestra, también la podemos llamar zona de estricción. Podemos ver la ruptura, podemos ver que se va alargando y podemos ver las características. Para obtener las longitudes que veremos más adelante, vemos que cuando se hace la ruptura, estas dos se unen para ver la longitud final a comparación de la longitud inicial. Ya habiendo realizado el análisis de nuestra curva de esfuerzo de deformación, analizaremos los resultados. En primer lugar tenemos el porcentaje de elongación. Vemos que nuestra probeta tuvo una longitud inicial de 15 milímetros y al final una de 16.44. Por lo tanto, nuestro porcentaje de elongación vería dado por la diferencia entre las longitudes iniciales, finales e iniciales sobre la inicial por 100, que nos da un total de 9.6%. Veremos los resultados obtenidos en la tabla 3. Esfuerzos, módulos elásticos y resistencia. En primer lugar tenemos las deformaciones unitarias que están dadas por la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Vemos que esto nos dio un resultado de 0.096. De acuerdo al esfuerzo máximo que ya hemos visualizado en nuestra tabla, podemos ver que es de 442.155 newton sobre milímetros cuadrados. Mientras tanto, el esfuerzo de excedencia es un total de 433.657, igual ya analizado en la gráfica. De acuerdo a la pendiente de la zona elástica, también llamado módulo de Young, tenemos que es una diferencia entre la tensión sobre la deformación. En esto podemos ver que el dato es de 5.827.700. En cuanto al módulo de la resistencia, vemos que es un medio de la pendiente de la zona elástica por la deformación unitaria al cuadrado. Vemos que esta está dada por 26.854 joules sobre metros cúbicos. Finalmente, representando el esfuerzo en función de la deformación unitaria del latón, obtenemos una curva característica semejante a la que se muestra en esta figura. Durante la primera parte de la curva, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Estamos en la región elástica. Cuando se disminuye el esfuerzo, el material vuelve a su longitud inicial. La línea recta termina en un punto que llamamos esfuerzo de excedencia. Se sigue aumentando el esfuerzo de deformación unitaria, aumentando rápidamente, pero al reducir el esfuerzo, el material no recobra su longitud inicial. La longitud que corresponde a un esfuerzo nulo es ahora la inicial, y se dice que el material ha adquirido una deformación permanente. El material se deforma hasta el último punto llamado punto de ruptura. Entre el límite de la deformación elástica y el punto de ruptura
tiene lugar la deformación plástica o aquí llamada zona plástica. Bajo la curva de observamos que se puede encontrar una propiedad que es la tenacidad. También podemos observar cómo las probetas van teniendo ciertas deformaciones, algunas no totalmente permanentes, que es en la cuestión de la zona plástica, en donde se ve la ruptura, y las deformaciones son permanentes y en la zona elástica puede llegarse a ser otra vez nulas. El área bajo la curva de será podemos determinar la tenacidad. Está colocada con una línea que puede ser una pendiente, que es una pendiente. Eso también nos podría dar la longitud de alargamiento final de nuestra probeta, calculada entre esos dos puntos y esta pendiente. Gracias a esto podemos hablar que el latón tiene una fuerza de tensión máxima aproximada de 442.15. Podemos ver que es un material dúctil y maleable, que admite deformaciones, ya sea en condiciones de frío, por sus proporciones de cobre y también en calor. Tiene buena resistencia. Este latón se usa principalmente para la fabricación de bisutería, decoraciones, productos industriales, gracias a las transformaciones que se puede dar en varios procesos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los resultados que se obtuvieron en el ensayo de tensión de cobre. Para ello tenemos una probeta como la que están viendo ahorita en pantalla. Este es un tipo de probeta de cobre en la cual se utilizaron para tener los siguientes resultados. Cabe destacar que el único resultado que no se obtuvo es el del área, que es la multiplicación de pi por el promedio entre 2 elevado al cuadrado. Todos los demás datos ya se conocían, el centro que es el diámetro medido en milímetros, la parte superior que es 3.97, la parte inferior que es 3.94 y el promedio que es la suma de la parte superior por la parte inferior entre 2, dando como resultado 3.96. De igual manera tenemos un porcentaje de elongación en la cual tenemos una longitud inicial de 15 milímetros, una longitud final de 15.6 milímetros, teniendo un porcentaje de elongación de 4, que esto es la elongación final menos la elongación inicial sobre la elongación inicial por 100, teniendo ese cuadro de ahí. Ahora bien, lo que vamos a buscar ahora son los esfuerzos, los módulos elásticos y de resistencia de nuestra muestra, y para ello vamos a ocupar los siguientes datos. Tenemos solamente esos dos datos ahí, que son las pulgadas, que son IN o DI, y tenemos LOAD, que son las libras. Hay que pasarlas a milímetros, a kilogramos, hay que saber cuál es su deformación y su esfuerzo. Para ello vamos a usar el poder de la edición y venga a nosotros tu reino. ¿Qué pasa aquí? Pues muy sencillo. Los milímetros, o en este caso, los milímetros, va a ser una multiplicación de toda la columna A por 25.4, que es lo que equivale a una pulgada. Para el caso del LOAD, va a ser una multiplicación de la columna B por 0.454, que es lo que vale una libra. Para el caso de la deformación, va a ser simplemente toda la columna de C, dividirla entre 15, teniendo los valores. Bueno, ahí se ve 0 porque pues primero los datos tenemos 0, ¿no? Y posteriormente el esfuerzo va a ser la multiplicación de la columna D por 9.81, que es la gravedad, entre 12.3162, y esto es debido a que ese 12.3162 es nuestra área que encontramos primero. Ahora bien, el trabajo todavía ahí no queda, ya que falta la graficación de cuál es de cómo se ve este proceso por el cual pasó el cobre. Para ello vamos a ocupar en el eje de las X strain, o en este caso es la deformación, y vamos a ocupar estrés. Vamos a ocupar el esfuerzo como el eje de las Y. Son un chorro de datos, no manches.
Después de tanto cálculo, esa vendría siendo nuestra gráfica, pero como de alguna manera no podemos ver muy bien los puntitos o los datos que están ahí, vamos a hacer que la gráfica sea un poco más delgada para la mejor apreciación. Bien, con eso será más que suficiente. Y con esto podemos encontrar los últimos datos faltantes de la tabla 3. Empecemos con esto. Bueno, ahora sí se ve. Bueno, para este dato no es la gran cosa, ya que es la LF menos L inicial sobre L inicial. Es prácticamente lo mismo que el porcentaje de elongación, solamente que aquí no se va a multiplicar por 100. Así que tenemos el resultado de 0.04 megapascales. Ahora vamos con el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es el valor más alto que tenemos aquí en esta gráfica y para ello vamos a ver qué valor es. El punto más alto de esta gráfica yo considero es el punto que está ahí, que estamos viendo que es con coordenadas 0.10, 0.2 y etcétera, 3.46 exponencial 0.2, que es el punto más alto que consideramos aquí en esta gráfica de cobre, por lo tanto ese vendría siendo su esfuerzo máximo. Muy bien, ahora vamos por el esfuerzo de excedencia, que el esfuerzo de excedencia estaría por aquí, pero vamos a agregarle un poquito de zoom para ver qué coordenadas son. Muy bien, nuestro esfuerzo de excedencia sería 9.96 exponencial más 0.1. ¿Y esto es por qué? Pues muy bien, el esfuerzo de excedencia es el punto en el cual el material sufre una deformación plástica. Yo antes consideraba que el esfuerzo de excedencia vendría siendo justamente por acá, pero no es el caso, y eso es debido a que este punto de aquí es la fractura del objeto, o en este caso de la probeta de cobre. Por lo tanto, aquí el material sí es que ya sufrió una deformación, pero aquí ya es donde se finaliza también el experimento, o en este caso el ensayo. Por lo tanto, nuestro esfuerzo de descendencia es justamente aquí. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a tener su deformación este material. Y una vez dicho esto, podemos encontrar lo que es su pendiente. Para ello, la pendiente de este diagrama lo estaremos ocupando desde este punto de por acá a este punto de acá antes de la ascendencia. Y eso es debido a que por esta zona de acá todavía no se sufre una deformación. Si utilizamos algún punto que está por estas zonas, bueno, lejos del punto del esfuerzo de ascendencia, ese punto de ahí ya sufrió una deformación, como lo habíamos dicho. Y entonces lo que queremos de la pendiente es que solamente se aplica a la zona elástica, o sea, a la zona donde todavía no hay esa deformación. Entonces vamos a ocupar el punto donde empieza la máquina, en este caso, a trabajar, que es este punto de aquí que se puede ver en pantallita, a un punto no tan acercado al esfuerzo de descendencia, pero tampoco tan alejado para que nos dé lo más exacto posible. Hacemos sus debidas operaciones y con eso tenemos que es una pendiente de 22.703.098 newton sobre milímetros. Y con esto solamente falta hacer el módulo de resistencia, que es usando P es igual a un medio de la pendiente por la deformación al cuadrado. Vamos a sustituir los datos que hemos tenido anteriormente y con eso nos va a dar el resultado de 18.16.24. Y con eso serían los resultados para el cobre. Bueno, aquí está el procedimiento de cómo se sacó, ¿verdad? Por si hay algún... ¿Cómo se sacó? Bueno, pues ahí está. Esta sería una vista mejor de cuáles son los resultados. Los demás resultados los pueden ver de acuerdo a los videos de mis compañeros por si no hay alguna duda. Espero el video les haya gustado. Hasta la próxima.